Hola, bienvenida, bienvenido. En el episodio anterior hablamos de algo muy importante, porque a veces no basta con decirnos frases bonitas para sentirnos mejor. Hablamos de neurociencia y autocompasión, de cómo el cerebro no cambia desde la amenaza, desde el juicio o desde la exigencia, sino desde un estado interno donde hay un poco más de seguridad. Y hoy quiero seguir desde ahí, porque quizá te ha pasado algo parecido a esto. Sabes que deberías soltar una situación. Sabes que una persona no va a cambiar. Sabes que seguir dándole vueltas te está agotando, pero aún así tu cuerpo sigue enganchado. Sigues esperando una explicación, una disculpa, un cambio, una reparación, una respuesta que calme algo dentro de ti. Y aunque mentalmente entiendes que quizá eso no va a llegar, hay una parte de ti que sigue ahí, como esperando delante de una puerta que no se abre. Hoy vamos a hablar de la aceptación, pero no de la aceptación entendida como resignación, no desde ese acéptalo ya, que muchas veces duele más que ayuda. Vamos a hablar de la aceptación como un proceso profundo del sistema nervioso, como una forma de dejar de pelear con lo que ya es, para poder recuperar energía, claridad y presencia. Porque aceptar no significa que algo deje de doler. Aceptar significa dejar de añadir pelea al dolor. Y quizá esto puede cambiar mucho la manera en la que miras una relación, una pérdida, una historia familiar, un límite o una situación que no está siendo como tú necesitabas. Hoy quiero hablar de una palabra que escuchamos mucho, pero que muchas veces comprendemos poco, la aceptación. Y no me refiero a esa aceptación rápida, forzada, casi automática, que a veces suena a, bueno, acéptalo ya, pasa página, no le des más vueltas, es lo que hay. Porque cuando algo duele de verdad, esa forma de hablar no suele ayudar. A veces incluso genera más cierre, más rabia, más soledad. Porque hay experiencias que no se aceptan porque alguien nos la diga. Hay pérdidas, heridas, límites y decepciones que no se integran desde una frase hecha. Necesitan tiempo, necesitan cuerpo, necesitan sostén. Este tema nace de una sesión muy especial que tuvimos ayer en el grupo del Baúl de Psicología. Un espacio que poco a poco se está convirtiendo en un lugar de apoyo real. Un lugar donde no hace falta venir sabiendo, ni pudiendo con todo, ni teniendo respuestas claras. Un lugar donde se puede bajar el ruido, descansar un poco de la exigencia, escuchar lo que está ocurriendo por dentro y encontrarnos con otras personas desde un lugar más verdadero. Y ayer hablamos precisamente de esto, de lo difícil que es aceptar cuando algo dentro de nosotras sigue esperando que la realidad sea otra, que alguien cambie, que alguien entienda, que alguien repare, que algo vuelva a ser como antes, que la vida nos devuelva lo que sentimos que perdimos. Y esto es profundamente humano. No hay nada débil, inmaduro o equivocado en que una parte de nosotras se resista. La resistencia aparece porque algo duele. Desde el sistema nervioso, la resistencia muchas veces es un intento de protección. Es como si una parte interna dijera, todavía no puedo soltar esto, porque si lo suelto, siento que pierdo. O, todavía necesito que esto cambie, porque si no cambia, no sé cómo vivir con ello. Y esto tiene sentido. El cuerpo no abandona una lucha interna hasta que siente que hay suficiente seguridad para dejar de defenderse. Por eso aceptar no es una decisión puramente mental. No basta con decir, ya lo entiendo, ya sé que fue así, ya sé que esta persona no va a cambiar. La mente puede saberlo, pero el cuerpo puede seguir esperando. La mente puede haber pasado página, pero el sistema nervioso puede seguir con el dedo puesto en la misma alarma. Como una casa donde ya no hay incendio, pero la alarma sigue sonando, porque un día hubo fuego y nadie vino a apagarlo a tiempo. Y ahí está una de las claves. Aceptar no significa que deje de doler. Aceptar significa dejar de añadir pelea al dolor.
Porque una cosa es el dolor inevitable de una pérdida, de una herida, de una decepción, de una realidad que no elegimos. Y otra cosa es el sufrimiento añadido de seguir peleando internamente con eso ya ocurrido. A veces no solo duele lo que pasó, no duele que haya pasado, nos duele que no debería haber pasado, nos duele que alguien no actuara distinto, nos duele que la vida no fuera más justa, nos duele que, aunque lo pensemos 1000 veces, no podamos modificar el pasado. Y entonces la mente entra en bucle. Intenta comprender, revisar, explicar, buscar una causa, encontrar una salida. Pero hay momentos en los que la mente no está resolviendo, está intentando deshacer una realidad que ya ocurrió. Y eso agota. Es como empujar una puerta que no se abre hacia ese lado. Empujamos más fuerte, nos frustramos, nos culpamos, pensamos que quizá no estamos haciendo suficiente, que si encontramos la explicación correcta, por fin la puerta se abrirá. Pero la puerta no se abre. Y no porque nosotras no valamos, no porque no lo estemos intentando, no porque no nos falte fuerza, sino porque esa puerta no se abre desde la pelea. Aceptar a veces es dejar de empujar esa puerta, no porque no importara, no porque no doliera, no porque dé igual, sino porque seguir empujando nos está dejando sin manos. Y esto aparece mucho cuando hablamos de nuestros padres, cuando tuvimos un padre o una madre que no pudo darnos la presencia, el cariño, la protección, la mirada o el sostén que necesitábamos. La aceptación puede ser muy dolorosa, porque ahí no solo aceptamos un hecho, aceptamos un duelo. El duelo de lo que no fue, el duelo de lo que faltó, el duelo de esa versión de madre o padre que seguimos esperando aunque ya seamos adultas. Y esto hay que tratarlo con mucho respeto, porque no es infantil seguir esperando algo de nuestros padres. Desde el apego tiene mucho sentido. Una parte de nosotras puede seguir buscando esa mirada que no llegó, esa reparación pendiente, esa frase que nunca se dijo, ese reconocimiento que habría ordenado algo por dentro. Y esa parte no necesita que le digamos, venga, supéralo. Necesita que podamos acercarnos con cuidado y decir, entiendo que sigas esperando, entiendo que esto haya dolido, entiendo que una parte de ti todavía quiera que esta historia sea distinta. Aceptar en este caso no es justificar, no es decir, bueno, hicieron lo que pudieron, así que no pasa nada. No, sí pasa. Lo que faltó dejó huella. La falta de mirada deja huella, la falta de protección deja huella, la falta de presencia deja huella. Pero aceptar es reconocer una realidad difícil. Quizá esa persona no supo, no pudo, no estaba disponible, no tenía recursos, no tenía conciencia, estaba atrapada en sus propias heridas y quizá nunca podrá darnos lo que seguimos esperando recibir. Y esto duele, pero también puede liberar. Porque cuando dejamos de pedir agua a un pozo que está seco, no significa que la sed no haya sido real. Significa que dejamos de quedarnos allí día tras día esperando que el pozo se llene. La sed fue real, la necesidad fue real, el dolor fue real. Pero quizá la vida empieza a moverse cuando dejamos de buscar cuidado exactamente en el lugar donde no pudo aparecer. Y entonces puede abrirse otra pregunta. No, ¿por qué no me dieron lo que necesitaba? Aunque esa pregunta también haya tenido su momento, sino, ¿dónde puedo empezar a recibir ahora algo de cuidado real? ¿Qué vínculos sí pueden verme? ¿Qué formas de apoyo sí existen? ¿Qué puedo aprender a darme yo, no desde la autosuficiencia rígida, sino desde una responsabilidad más amable? Porque aceptar no nos encierra, aceptar puede abrir. Abre la posibilidad de mirar otros vínculos,
otros espacios, otras formas de pertenencia, otras maneras de cuidarnos. Aceptar no borra el pasado, pero puede impedir que el pasado siga ocupando todo el presente. Y esto también ocurre con la vida en general. Nos cuesta aceptar que las cosas no siempre salen como queríamos, que nos esforzamos y aún así no conseguimos lo que esperábamos, que hay injusticia, que hay rechazo, que hay pérdidas, que hay personas que dañan, que hay situaciones que no tienen una explicación bonita. Y esto no es pesimismo, es contacto con la realidad. Vivimos en una época donde se nos dice muchas veces que todo puede cambiarse, que todo puede sanarse rápido, que todo depende de nuestra actitud, de nuestra mentalidad, de nuestra capacidad de manifestar, trabajar, mejorar, hacer, sostener. Y eso puede sonar muy esperanzador, pero también puede ser profundamente violento. Porque no todo depende de nosotras, no todo se puede controlar, no todo se puede resolver, no todo se puede transformar en una versión luminosa. Hay cosas que duelen porque son dolorosas, no porque no las estemos mirando bien. Y aceptar esto también es una forma de descanso. Aceptar que la vida no es perfecta, que no todo será justo, que no siempre tendremos lo que queremos, que habrá límites, que habrá cansancio, que habrá finales, que habrá vínculos que no podrán llegar más lejos. No para cerrarnos, sino para dejar de vivir como si la vida nos estuviera fallando cada vez que no responde a lo que habíamos imaginado. Aceptar no es mirar la vida con frialdad, es mirarla entera, con su belleza y con su dureza, con el amor que existe y con el dolor que también existe, con lo que sostiene y con lo que falta, con lo que nace y con lo que se termina. Y aquí hay algo muy importante. La aceptación verdadera no llega saltándonos las emociones, nos acepta evitando sentir. Antes de aceptar, muchas veces hay que llorar, hay que enfadarse, hay que reconocer la decepción, hay que dejar que el cuerpo exprese lo que durante mucho tiempo tuvo que contener. Porque si intentamos aceptar demasiado rápido, podemos convertir la aceptación en una nueva forma de desconexión. Como si dijéramos, ya está, lo acepto, pero por dentro seguiremos tensas, cerradas, congeladas, tragando. Eso no es aceptación, eso muchas veces es adaptación, es supervivencia. Aceptar de verdad se siente distinto. No siempre se siente bien, pero se siente más honesto. Hay dolor, sí, pero hay menos pelea. Hay tristeza, sí, pero quizá menos tensión. Hay recuerdo, pero menos necesidad de cambiar lo que ya fue. Es como si el cuerpo pudiera decir, no me gusta, me duele, pero ya no necesito estar en guerra con esto cada día. Desde una mirada somática, esto es muy importante, porque el cuerpo no suelta por obligación. El cuerpo suelta cuando se siente suficientemente seguro. No soltamos porque deberíamos, soltamos cuando algo dentro entiende que seguir agarradas también nos está dañando. Por eso, si hay una parte de ti que todavía no acepta algo, quizá no necesita presión, quizá necesita escucha, quizá necesita que las preguntes. ¿Qué temes que pase si aceptas? ¿Qué sientes que perderías si dejaras de luchar? ¿Qué sigues esperando que ocurra? A veces una parte no quiere aceptar porque cree que aceptar sería abandonar la herida, o traicionarse, o decir que aquello no importó, y por eso necesita saber algo. Aceptar no es abandonar lo que dolió. Aceptar es dejar de abandonarte tú dentro de lo que dolió. Y quizás esta es una de las ideas centrales de este episodio. Aceptar no es dejar de sentir. Aceptar es dejar de pelearte contigo por sentir lo que sientes.
No es decir, esto no duele, es decir, esto duele y puedo acompañarme aquí. La aceptación entonces no es el final del camino, es el suelo desde el que podemos empezar a caminar de otra manera. Porque desde la pelea interna muchas veces reaccionamos. Desde la aceptación podemos responder, podemos poner límites, podemos tomar decisiones, podemos dejar de insistir donde no hay respuesta, podemos elegir dónde invertir nuestra energía, podemos distinguir qué depende de nosotras y qué no. Y esto es profundamente regulador, porque el sistema nervioso deja de estar todo el tiempo en modo persecución, defensa o espera. Deja de vivir intentando que el pasado cambie, que la otra persona entienda, que la vida se ordene exactamente como necesitábamos. Y empieza a volver poco a poco al presente. Aceptar también implica aceptar nuestros propios límites. Aceptar que no podemos con todo, que no siempre sabemos qué hacer, que hay días en los que estamos cansadas, que hay momentos en los que necesitamos apoyo, que no somos máquinas de resolver, producir y sostener. Y esto no nos hace más débiles, nos hace más reales. Porque cuando aceptamos nuestros límites, dejamos de tratarnos como un proyecto defectuoso que siempre tiene que mejorar. Y empezamos a escucharnos como un cuerpo vivo que necesita cuidado, ritmo y presencia. Quizá aceptar sea eso, dejar de convertir la vida en una pelea constante con lo que no podemos cambiar. Dejar de convertirnos a nosotras mismas en un campo de batalla y empezar a vivir con más verdad. No una verdad perfecta, no una verdad cómoda, una verdad humana. Una verdad donde podemos decir, esto dolió, esto no fue justo, esto no era lo que yo quería, esto no dependía solo de mí y aún así puedo empezar a volver a mí. Antes de terminar te propongo una pequeña práctica, muy sencilla. No necesitas cerrar los ojos si no quieres, solo nota un momento tu cuerpo. La mandíbula, los hombros, el pecho, la tripa, las manos. Observa si hay alguna zona que esté empujando por dentro, como si todavía estuviera intentando cambiar algo, como si siguiera sujetando una cuerda. Y sin obligarte a soltarla, puedes decirte internamente, ahora mismo esto está aquí. No me gusta, no estoy de acuerdo, no, ya debería haberlo superado. Solo ahora mismo esto está aquí. Y después puedo acompañarme aquí. A veces la aceptación empieza así, no con una gran revelación, no con una decisión definitiva, sino con unos segundos en los que dejamos de atacarnos por no estar en otro lugar del proceso. Antes de cerrar este episodio, quiero recordarte que si estás en un momento en el que necesitas un espacio, cuidado, un lugar donde poder mirar lo que te ocurre con calma, sin exigencia, sin juicio y con acompañamiento profesional, puedes encontrarme en el Baúl de Psicología. También acompaño procesos terapéuticos para personas que necesitan un espacio donde poder comprenderse mejor, regularse y construir una relación más amable consigo misma. Si quieres más información puedes escribirme a info@elbauldepsicología.com o visitar la página web del Baúl de Psicología. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y quizá hoy podamos quedarnos con esta idea. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear con lo que ya es, para poder cuidar mejor de lo que todavía puede ser. En el próximo episodio seguiremos profundizando en cómo el cuerpo nos muestra cuando estamos luchando, cuando estamos agotadas y cuando empezamos a poder soltar. Nos vemos en el siguiente episodio.